Muy buenos días con todos. Bienvenidos a esta primera clase de investigación del delito. Antes de siquiera abrir el material, quiero que piensen en algo que escuchamos todos los días y más aún en nuestro contexto ecuatoriano. Tomen el caso de la semana pasada, ese evento de sicariato en pleno centro de Esmeraldas, o la cobertura mediática sobre las bandas en el Guasmo, en Guayaquil. Inmediatamente, ustedes ven en las noticias, en las redes sociales e incluso escuchan a colegas usar tres términos como si fueran la misma cosa: criminología, criminalística y derecho penal. Dicen falló la criminología cuando en realidad el procedimiento de criminalística fue mal hecho, o dicen es un problema de derecho penal cuando lo que quieren analizar son las causas sociales del crimen, que es campo de la criminología. Esta confusión, señores, no es trivial. Para un profesional en seguridad y en investigación, confundir estos tres pilares es como si un cirujano confundiera el bisturí con el estetoscopio. Imposibilita un diagnóstico y una acción correctos. El propósito fundamental de este primer contenido, y de esta clase en particular, es destrozar esa confusión. Necesitamos establecer un lenguaje técnico preciso, porque sin él no podemos avanzar. Empecemos por la más amplia, la más teórica y a menudo la más malinterpretada, la criminología. La criminología es una ciencia social, grábense eso. No es la ciencia de cómo atrapar al malo, esa es otra. La criminología es la ciencia que se hace la pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué esta persona delinque? ¿Por qué esta sociedad produce este tipo de delitos? ¿Qué factores sociales, económicos, psicológicos o familiares influyen en la conducta delictiva? Su objeto de estudio no es el delito en sí mismo, sino el fenómeno criminal en su totalidad. Estudia al delincuente, a la víctima, algo que a menudo se olvida, el delito como hecho social, y muy importante, el control social, es decir, cómo reacciona la sociedad, la policía, las leyes, la comunidad ante ese delito. Recuerdo un proyecto en el que participé hace años sobre la recuperación de espacios públicos aquí en Quito, en un sector con alta incidencia de robo a personas. El abogado penalista se enfocaba en la sanción, el policía en la captura. Nosotros, desde la criminología, analizamos el por qué sucedía allí. Era una zona con poca iluminación, rutas de escape fáciles para los delincuentes y un flujo constante de personas distraídas. Al entender el porqué, la solución no fue solo poner más policías, sino cambiar la estructura urbana, mejorar la iluminación y crear campañas de prevención. La criminología busca entender las causas para prevenir, no solo para reaccionar. Utiliza métodos sociológicos, estadísticos, entrevistas. Es un trabajo de campo social. Ahora pasemos al derecho penal. Si la criminología es el sociólogo que pregunta ¿por qué?, el derecho penal es el abogado, el legislador, el juez. Es el árbitro. El derecho penal es una ciencia normativa, es decir, se basa en normas, en leyes. Su objeto de estudio es simple y directo, la ley penal. En nuestro caso, el Código Orgánico Integral Penal, el COIP. Al derecho penal no le interesan las causas sociales del robo. Le interesa definir exactamente qué es un robo, qué elementos debe tener, fuerza en las cosas, violencia en las personas, y cuál es la consecuencia jurídica, es decir, la pena. Su método es el análisis dogmático, la interpretación de la ley, es el que pone los límites. Gracias al derecho penal, el Estado no puede castigar lo que le da la gana, solo puede castigar lo que exactamente está tipificado, escrito, en el COIP. Es el principio de legalidad. Cuando un fiscal en la unidad de flagrancia de la Fiscalía de la Patria, aquí en Quito, acusa a alguien de tráfico de sustancias, no está haciendo criminología, está tomando un hecho del mundo real y lo está adecuando a un tipo penal específico del COIP, digamos, el artículo 220. El derecho penal es el qué es delito, qué sanción merece. Finalmente tenemos la criminalística, y esta sí, esta es la que ven en las series de televisión, aunque casi siempre exagerada. Si la criminología pregunta por qué y el derecho penal pregunta qué es delito, la criminalística responde al cómo, al dónde y crucialmente al quién. La criminalística es una ciencia natural, fáctica, utiliza las ciencias, química, física, biología, medicina, para encontrar la respuesta material del delito. Su objeto de estudio es la evidencia física, el indicio, la traza material, es la ciencia del rastro. Volvamos al caso del sicariato en Esmeraldas.
El criminólogo estudiará por qué el sicariato se ha vuelto un método común en esa zona. El abogado penalista buscará tipificarlo como asesinato, artículo 140 del COIP. Pero el criminalista es el que llega a la escena, el que usa el traje de bioseguridad, el que fija la escena, el que levanta las vainas de los proyectiles para hacer balística y saber si esa arma se usó en otro crimen. Es el que hace la prueba del luminol para buscar sangre, el que levanta la huella dactilar del volante del auto abandonado. Es el médico legista que hace la autopsia y determina la trayectoria de la bala. La criminalística es la disciplina que, mediante la ciencia, le da al juez la prueba material de cómo ocurrió y quién lo hizo. En mi experiencia, he visto casos sólidos de derecho penal. Sabemos que fue un asesinato, y con análisis criminológicos claros, un ajuste de cuentas, pero que se caen en la corte porque el procedimiento de criminalística, la cadena de custodia de esa bala, se rompió. ¿Ven la diferencia? Son tres ciencias penales, sí, pero son tres mundos distintos que deben trabajar juntos. La criminología, el porqué social, el derecho penal, el qué legal, y la criminalística, el cómo material. Si ustedes, como futuros profesionales, le piden a un criminólogo que levante huellas o a un criminalista que diseñe política pública de prevención, están en el lugar equivocado. Dominar esta diferencia conceptual es el primer paso, el más fundamental, para investigar el delito de manera científica. Pero no quiero que se queden solo con la definición del libro. Hablemos de las implicaciones prácticas de esta confusión, algo que vemos a diario en nuestro sistema, aquí mismo en Ecuador. Pensemos en un problema muy actual, el fenómeno de las vacunas extorsivas que sufren los negocios, por ejemplo, en la bahía de Guayaquil o en sectores de Quito. Si ustedes, como analistas o futuros investigadores, confunden los roles, el fracaso es rotundo. Si el comandante de policía de ese distrito dice, la solución es meter presos a todos los que cobren, está pensando solo con el sombrero del derecho penal, la sanción. Si usted, como su asesor, no le dice, comandante, de acuerdo, necesitamos que la policía judicial y criminalística levanten las huellas de los panfletos y que la unidad de inteligencia analice las llamadas para identificar a los autores materiales. Pero también necesitamos que la criminología nos diga por qué están proliferando estas bandas, qué estructura social las soporta, qué nivel de desempleo juvenil hay en esa zona, por qué la gente no denuncia. Entonces solo estamos poniendo una curita en un cáncer, estamos atacando el síntoma, no la enfermedad. La criminalística nos ayudará a detener al vacunador que fue hoy a esa tienda. El derecho penal nos permitirá procesarlo y sancionarlo conforme al COIP, probablemente por extorsión. Pero solo la criminología nos permitirá entender por qué, si lo sacamos a él de circulación, mañana aparecerán tres más a ocupar su puesto. La criminología estudia la fuente del problema, la raíz. Piensen en la temporalidad de cada una. El derecho penal es fundamentalmente reactivo, actúa después de que el delito se cometió, o al menos en grado de tentativa. La criminalística también es reactiva, actúa después de que la escena del crimen existe, busca las huellas del pasado. La criminología, en cambio, es la única de las tres que tiene una vocación eminentemente preventiva. Busca entender el fenómeno para que no vuelva a suceder. Por supuesto, también analiza el postdelito, como el tratamiento penitenciario, la rehabilitación o las causas de la reincidencia, pero su gran valor está en la prevención primaria. En mi experiencia como consultor, el error más grave que he visto en la formulación de políticas de seguridad aquí en Ecuador y en muchos otros lugares es precisamente este: crear leyes más duras, derecho penal, o comprar más equipos de criminalística, cámaras de reconocimiento facial, drones, laboratorios, sin invertir un solo centavo en investigación criminológica seria. ¿El resultado? Lo estamos viviendo. Cárceles llenas, hacinamiento crítico en la penitenciaría del litoral, pero una sensación de inseguridad en las calles que no disminuye, porque la fábrica de delincuentes sigue operando a toda máquina. Cuando un asambleísta propone aumentar la pena de robo de 10 a 20 años, sin un estudio criminológico que demuestre que esa alza realmente disuade al tipo de delincuente que comete ese delito, está legislando a ciegas, solo por clamor popular, no con base científica. Por eso, en esta materia no vamos a confundirnos, vamos a ser técnicos. Ustedes deben ser capaces de pararse frente a un fiscal, un coronel de policía o un alcalde y decirle con propiedad: doctor, lo que usted necesita no es un criminalista, es un criminólogo para su política de prevención. Y para su caso en la corte, lo que le falta es una pericia de criminalística bien hecha
para sustentar su teoría del caso bajo el derecho penal. Esa claridad es lo que diferencia a un técnico de alguien que solo repite lo que oye en las noticias. Recuerden, para cerrar esta primera sesión, criminología es por qué, la causa social, el fenómeno. Derecho penal es el qué, la norma legal, la sanción. Y criminalística es el cómo y el quién, la prueba material, el indicio. Las tres son hermanas, son ciencias penales, pero no son gemelas. Tienen que colaborar estrechamente, pero no deben mezclarse ni confundirse. Entendido esto, ahora sí, estamos listos para, en nuestra próxima sesión, sumergirnos de lleno en la primera de ellas, los métodos y las escuelas de la criminología, para entender cómo hemos intentado explicar el porqué del crimen a lo largo de la historia. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.